bueno, ya veo que vale, ya la profesora Teresa García Berrio ya tiene puesta la presentación, así que voy a ir directamente a presentarla como se merece. La profesora Teresa García Berrio, brevemente diré que es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Va a hablarnos sobre el bien común y democracia, una aproximación al modelo nórdico de participación ciudadana. Ello es así porque ella es profesora visitante y ha realizado numerosas estancias de investigación en diversas universidades europeas, pero tiene una vinculación extrema con universidades principalmente de Suecia, en tanto que es profesora allí a la par que de la Universidad Complutense de Madrid. Respecto a su investigación, que es muy amplia, no quiero aburrirles con muchísimas de sus publicaciones, pero voy a destacar sus monografías relativas también, obviamente, al punto de vista de la filosofía del derecho, con Las lagunas de la ley hacia un reto flexible, que publicó también en el Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, así como su investigación relativa a informática y libertades, la protección de datos personales y su regulación en Francia y España. Destaco diversos artículos de investigación relativos a la cultura contemporánea, actualidad, futuro, también democracia paritaria, mito, realidad, una comparación entre Francia y Suecia, dos perspectivas antagónicas. Como ven, ella ha hecho investigaciones que abarcan diversos países europeos debido a sus numerosas estancias de investigación y a su conocimiento sobre el planteamiento principalmente escandinavo. Sin ánimo de robarle más tiempo, profesora García Berrio, cuando quiera, adelante, agradecerle una vez más haber aceptado la invitación a participar en este Congreso Internacional. Muchísimas gracias. No la oímos. Conecta el micro, por favor. Buenos días, ¿se me oye ahora? Perfectamente, sí. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días, Jorge. Estoy teniendo problemas de conexión desde esta mañana. De hecho, he mandado un mensaje a primera hora a Jorge para decirle que me había quedado sin luz porque están instalando un ascensor y entonces me habían prometido que a partir de las 12 iba a tener una conexión adecuada, pero veo que siguen persistiendo algunos problemas. Entonces, si por cualquier motivo hubiese algún tipo de incidencia sobrevenida, te ruego, Jorge, que me lo indiques hacia el teléfono móvil, ¿vale? Porque yo ahora mismo no sé si la calidad del audio no sé si se me está viendo en estos momentos. Está viéndose la presentación y se le escucha perfectamente. El audio se escucha. Bueno, pues lo vamos a dejar así para no, para no tentar a problemas informáticos sobrevenidos, ¿eh? Y yo pues agradezco a los organizadores de esta edición del Congreso Internacional de Democracia y Participación Ciudadana y muy especialmente a ti, Jorge, tu invitación, vuestra invitación para participar en este panel titulado Democracia y Participación en clave europea. He de reconocer para los asistentes que me siento un poco intrusa por mi condición de profesora de Filosofía del Derecho y por ello mi aportación en esta gala pues voy a tratar de orientarla a un ámbito que es más afín a mis propios intereses personales y académicos y me voy a arriesgar a evaluar en esta comunicación algunos de los pilares sobre los que, a mi juicio, se fundamenta la participación ciudadana en un modelo de democracia consensual y deliberativa que conozco bien, dado mi pasado académico en instituciones universitarias suecas, como has mencionado, como es el llamado modelo nórdico. Bien, los países nórdicos tenemos que empezar diciendo que no son superpotencias económicas ni militares, tampoco tienen un especial peso en un escenario global geopolítico o incluso diríamos que juegan hoy día un reducido papel en un buen número de las actuaciones de las actuales dinámicas políticas en el seno de la Unión Europea. No destacan, como todos sabemos, por una climatología agradable, o por un patrimonio histórico-cultural o gastronómico equiparable al que tenemos en España, en Francia o en Italia, pero sin embargo, a pesar de estos condicionamientos del frío y de su localización aislada en el norte de Europa, hay 4 países que lideran cada año el ranking de países con mejor calidad de vida
y sobre todo con mayor satisfacción de los ciudadanos hacia los poderes públicos. Ya estamos hablando de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, los 4 países que componen ese modelo nórdico que yo voy a tratar de evaluar de una forma muy descriptiva en esta presentación. La primera pregunta que nos tenemos que formular es si existe un modelo de participación ciudadana exclusivo de los países escandinavos. Evidentemente, desde un punto de vista social, económico o político, hay ciertos componentes antropológicos, sociológicos e incluso axiológicos que son exclusivos a los países escandinavos y que nosotros debemos considerar a la hora de poder caracterizar al llamado modelo nórdico de participación ciudadana. Bien, sin ánimo de extenderme mucho en esta presentación, que ya he señalado que trata de ser sobre todo a la hora en la que se desarrolla y muchos de los asistentes están ya cansados y quieren, pues lógicamente, partir a poder comer en condiciones. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es analizar los 3 pilares antropológicos de ese modelo nórdico, que están directamente asociados a los fundamentos del modelo escandinavo de estado de bienestar. La región nórdica ha gozado de una prolongada estabilidad política desde la Segunda Guerra Mundial, que ha calado profundamente tanto en el propio sistema político como en la sociedad en su conjunto. El llamado modelo escandinavo de estado de bienestar se desarrolló a partir de la influencia de la socialdemocracia, cobrando fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, y ha sido definido como un modelo institucional por un carácter netamente universalista. Ya que pone su énfasis en el igualitarismo y en la concreción de las desigualdades de clase para su corrección a través de la solidaridad. Por tanto, el llamado modelo nórdico de bienestar reside en actitudes y valores colectivos encarnados en 3 pilares indicativos que constituyen ese sustrato antropológico al que me refiero del modelo nórdico. Por un lado, el universalismo, por otro lado, la solidaridad y, por último, el llamado igualitarismo escandinavo. Bien, el primero de los pilares antropológicos mencionados, el universalismo, se identifica siempre como la piedra angular del modelo nórdico. La cualidad universalista del sistema nórdico es representativa de las ambiciones igualitarias que inspiraron a la sociedad escandinava tras la Segunda Guerra Mundial. Este universalismo se fundamenta en una noción general de colectivismo en una ciudadanía que comparte los mismos valores y los mismos objetivos para su país y que por lo tanto esperan que los resultados del sistema de bienestar beneficien a todos por igual. Por tanto, el modelo de bienestar escandinavo es conocido como modelo de bienestar integral y se caracteriza por un marcado intervencionismo fiscal del Estado para garantizar, por tanto, una lista expansiva de coberturas sociales, pero también se caracteriza por la universalidad de los beneficiarios o receptores de dichas coberturas sociales. Todos los ciudadanos reciben exactamente los mismos beneficios del Gobierno central para garantizar así que todos tengan las mismas oportunidades. Respecto a la política fiscal nórdica, que yo muchas veces sintetizo en una frase muy mía, pago luego existo, los países escandinavos progresivamente, en la década de los 90, abandonaron la fórmula de sustentación o de financiación del sistema de protección social sobre el empleo en favor de un nuevo modelo, un modelo de redistribución de impuestos sobre las rentas del trabajo de manera equitativa. Esto se ha traducido necesariamente en cargas impositivas directas y progresivas para el conjunto de la ciudadanía y, por tanto, en Escandinavia, cuantos más ingresos se tienen, más impuestos se pagan. Las personas con ingresos significativamente más altos asumen seguramente el mayor riesgo en este sistema, ya que es probable que estén ganando mucho más en el sistema de lo que, y que estén gastando y aportando mucho más en el sistema de lo que en su día recibirán en prestaciones sociales a lo largo de su vida. Sin embargo, este factor de riesgo que nosotros desde la perspectiva española podemos ver claramente, los escandinavos no lo ven y es indicativo de esas ambiciones colectivas igualitarias que mantienen unida a la sociedad escandinava. Por tanto, en los países nórdicos es el trabajador consumidor el que soporta la mayor carga impositiva frente a otros actores económicos.
El nivel de fiscalidad de los países nórdicos, he de decir que se aproxima hoy día al 52% del Producto Interior Bruto y es resultante exclusivamente de las rentas del trabajo. Y frente a ello destaca una carga impositiva relativamente baja para las empresas, porque desde la perspectiva escandinava lo que se busca es favorecer un tejido empresarial sostenible que sirva de fuente de inversión y riqueza para el conjunto de la sociedad. Por tanto, desde la perspectiva nórdica, los ciudadanos en su condición de principales receptores de las políticas públicas de bienestar asumen de forma consensuada que deben sufragar de manera solidaria con sus rentas de trabajo y su consumo las políticas sociales. Las políticas fiscales nórdicas deben ser consideradas en sí mismas una inversión en capacidades humanas, es decir, una inversión en autonomía personal que mejore el sistema de bienestar y que contribuyen a aumentar la tasa de productividad y de empleo. ¿Por qué? Porque se considera que solo mediante el pleno empleo ese sistema de bienestar es sostenible a largo plazo y, por tanto, se podrá financiar el coste del envejecimiento progresivo que asume la población escandinava. En conexión directa con esa naturaleza universalista del estado de bienestar nórdico, figura el segundo pilar antropológico que yo quiero señalar hoy y que debemos analizar, que es la llamada solidaridad escandinava a través del consenso. La naturaleza universalista del sistema de bienestar escandinavo fortalece la confianza y la conexión solidaria que los escandinavos sienten por su pertenencia a la comunidad. Y de forma inversa, un fuerte sentimiento de conexión o relación con el resto de la población del país es la base de la solidaridad escandinava. Por tanto, ser solidario con su conciudadano desde la perspectiva escandinava supone a su vez sentir una afiliación fuerte con la comunidad en su conjunto, en la medida en que ambas personas quieren los mismos beneficios para el país y ambas están dispuestas a asumir el coste necesario o incluso el sacrificio personal para que esto suceda. Ahora bien, la cultura del consenso tan arraigada en la sociedad escandinava no presupone en absoluto una ausencia total de conflictos y desacuerdos. Lo que implica es un método especial para tomar decisiones colectivas. Por tanto, un elemento central de este método consiste en sondear periódicamente de forma solidaria a la población, sobre todo a aquellos grupos con intereses afectados, y que los diferentes grupos tengan la oportunidad de expresar sus opiniones, de ser escuchados, sobre todo a nivel local, como vamos a ver, y que esas decisiones surjan a través de un proceso de deliberación y consulta ciudadana. Si bien vamos a pasar a ver ese tercer pilar conectado con esta última idea de la llamada filosofía lagom sueca, he de señalar que hoy en día se dan muchos indicios de que la cultura escandinava del consenso se encuentra fuertemente debilitada. Y eso es así porque la polarización también ha llegado a la sociedad escandinava y ha ido en aumento en los últimos años. Y ahí, en ese sentido, he de decir que los medios de comunicación han jugado un papel bastante pernicioso porque han difundido una imagen peyorativa de la cultura de consenso escandinava, sobre todo entre las nuevas generaciones, asociándola esa cultura a la idea del conformismo, cosa que no gusta mucho, sobre todo a las generaciones millennials y postmillennials. El tercer pilar antropológico que nosotros tenemos que evaluar para describir ese modelo nórdico de participación ciudadana es lo que se conoce como la filosofía lagom, utilizando una terminología sueca propiamente, que se refiere a esa idea del igualitarismo. La igualdad es para los escandinavos la base que fundamenta un nivel de confianza colectiva adecuado entre la ciudadanía y las instituciones. Y es necesario enfatizar el uso de ese término adecuado. Pues bien, el nivel de confianza colectiva adecuado innato al igualitarismo escandinavo es el resultado de aplicar una filosofía de vida conocida como la filosofía lagom. Etimológicamente, el término sueco lagom vendría a entenderse como acorde a la ley, o lo que el conjunto de la población sueca hoy en día entiende como hacerlo equilibrado. Ojo, que no es necesariamente hacerlo justo, sino hacerlo equilibrado.
Dice la leyenda sueca que cuando los campesinos compartían un puchero de guisado al terminar la faena diaria, cada cual tenía que servirse la cantidad apropiada de comida acorde a sus propias necesidades físicas, acorde a su constitución física. Por tanto, servirse ni mucho ni poco, tan solo lo equilibrado o adecuado para satisfacer las necesidades. Esta filosofía Lagom conforma uno de los pilares sobre los que reposa el modelo de bienestar nórdico desde la segunda mitad del siglo XX, cuando esta filosofía se convirtió en política de Estado a través sobre todo de la socialdemocracia y cuando se consolidó en los sistemas normativos a través de toda una serie de leyes que favorecen la equidad en los más diversos ámbitos de la sociedad escandinava. El igualitarismo de la política de bienestar social nórdica ha sido visto como un método para lograr, evidentemente, la integración social. Si todos estamos incluidos y compartimos costos y beneficios, se fortalece la legitimidad y el apoyo popular del sistema político, está claro. Pero en la práctica, el principio de igualitarismo escandinavo lleva aparejado un coste muy importante, como es la estandarización de los ciudadanos en aras a alcanzar un nivel adecuado de homogeneidad social. Desde la perspectiva escandinava, una mayor homogeneidad social favorece la confianza en nuestros conciudadanos y, por tanto, supone una mayor confianza en el gobierno. Y esto es así porque la homogeneidad implica siempre familiaridad, implica confianza en el otro y, sobre todo, supone un sentimiento de solidaridad entre personas que comparten intereses comunes, intereses que pueden ser conectados y que, por tanto, se consideran que deben ser protegidos. Los países escandinavos han sido capaces de mantener esa homogeneidad social durante un extenso periodo de tiempo, seguramente debido a su aislamiento geográfico, al clima, a la falta de incentivos para que extranjeros emigrasen a estos países y que condujo a políticas de inmigración muy sostenibles, comparado, por ejemplo, con países como Francia o Inglaterra desde la década de los 70 hasta los 80, eso está claro. Pero este modelo de homogeneidad social escandinava hoy en día no resulta sostenible. Y no resulta sostenible, primero, porque ha habido importantes flujos migratorios en las últimas 2 décadas hacia esos países, ligados a su bonanza económica y social, y también debido, sobre todo, a mi juicio, al multiculturalismo y la diversidad étnica, incluso religiosa, que es inherente hoy en día en las nuevas generaciones de escandinavos. Por tanto, este desafío a la homogeneidad social tradicional escandinava supone un serio riesgo de devaluación de los 3 pilares antropológicos que sustentan al que es considerado como el más generoso de los estados de bienestar europeo, que es el estado de bienestar nórdico. El modelo nórdico de socialdemocracia universalista, igualitaria y solidaria está menguando progresivamente. Y ante este desafío, la sociedad escandinava ha adquirido consciencia de que para que su propio crecimiento sea sostenible en el tiempo y para que se pueda seguir manteniendo la calidad de vida, resulta esencial disponer de una población lo más formada posible, sobre todo en educación ciudadana. Por tanto, la educación cívica es clave para poder entender la formación de una ciudadanía preparada en la participación cooperativa que caracteriza al modelo escandinavo. La concepción nórdica de inclusión social está cada día más centrada en la educación, es necesario decirlo, y ha concentrado sus principales esfuerzos en su propio capital humano, no solo como futura fuerza de trabajo, sino también como fuerza de actuación política. Los estados nórdicos fomentan a través de la enseñanza determinados valores, actitudes y capacidades que consideran básicos para formar ciudadanos que sean capaces de ejercer influencia política más adelante. Y la implantación de programas de educación cívica en todos los niveles educativos de los países escandinavos no solo ha servido para mejorar la calidad de la democracia, sino que ha servido también para favorecer una mayor implicación de la ciudadanía en la política. Desde esta perspectiva, el objetivo de los poderes públicos ha sido el de fomentar la participación ciudadana en la edad adulta, pero formando previamente para ello ciudadanos deliberativos y participativos desde la educación en la infancia y en la adolescencia.
y por tanto se fomentan comportamientos cívicos en todos los escenarios sociales de intercambio de ideas donde se ejerce la participación ciudadana desde la más tierna infancia. Todavía recuerdo, por ejemplo, en muchas ocasiones que tuve que acudir a recoger a la guardería a algunas de mis ahijadas en Suecia, como para cualquier decisión, incluso entre niños de 3 y 4 años, se ejercían escenarios de intercambio de ideas para involucrar a los críos ya en esa idea de conformación de una participación colectiva. Por tanto, pero ahora es necesario señalar también que en las últimas décadas la reflexión sobre la necesidad de potenciar la educación cívica en los principales niveles educativos de los países nórdicos ha resurgido con bastante fuerza, y esto es debido a una común preocupación que tienen todos los países nórdicos por reforzar las democracias deliberativas escandinavas. Y esto es así porque se enfrentan ante dos amenazas crecientes. Por un lado, se enfrentan ante un proceso de individualización o atomización social que es muy observable en las nuevas generaciones de escandinavos, y que eso supone un serio obstáculo a la integración mediante normas o valores compartidos. Y por otro lado, se enfrentan también ante una amenaza que no es exclusiva de las sociedades escandinavas, sino que compartimos todas las sociedades democráticas hoy en día, como es la crisis de confianza ciudadana en las instituciones democráticas tradicionales, y que se ha reflejado sobre todo en el espacio escandinavo en unas formas de apatía ciudadana no conocidas con anterioridad y que, por supuesto, no eran conocidas por las antiguas generaciones en las décadas de los 60, 70 u 80. Respecto a lo que es el tema principal de la ponencia de democracia y participación política y el modelo nórdico, tenemos que decir que el modelo nórdico apuesta por la democracia deliberativa y cooperativa de los ciudadanos. En el modelo nórdico, el Estado interviene sobre la población en la medida en que es la propia población la que debe indicar a las instituciones públicas dónde debe actuar o prestar atención en base a las demandas ciudadanas. Este tipo de retroalimentación entre ciudadanía y poderes públicos se manifiesta en una primera línea a nivel local para a continuación extenderse a todas las esferas de la acción política y de la sociedad civil. La población de los países nórdicos, es decir, que participa activamente en política, pero no mediante la afiliación a partidos políticos necesariamente, sino de muy variadas maneras. Por ejemplo, es de reseñar la afiliación masiva a sindicatos que existe en los países nórdicos, donde, por ejemplo, en el caso de Finlandia, la afiliación sindical supera el 70% de la población, o en Suecia, que supera el 68,5% de la población. Hay toda una serie de justificaciones, de ventajas que pueden recibir los trabajadores afiliados, pero aún así, con todo, es loable también señalar como ejemplo que en los países nórdicos la ciudadanía participa activamente en política de formas muy variadas. Por tanto, pero en esas variaciones de participación ciudadana tenemos que mencionar una forma, un modelo muy concreto que supone la clave del entendimiento de la forma de interactuación entre la administración y el ciudadano en el modelo nórdico, que es el llamado autogobierno local. El autogobierno local es uno de los pilares de las democracias escandinavas, sobre todo en países como Suecia y Noruega, y se constituye como la máxima expresión de que el poder público de estos países proviene del pueblo. El autogobierno local, para poder explicarlo brevemente, porque claro, hay muchísimas cuestiones que podríamos traer a colación, pero ni el tiempo ni la forma nos lo conceden, voy a utilizar el ejemplo sueco, que es el más conocido por mí, y voy a hacer una descripción muy somera para que podamos entender un poquito mejor cómo opera ese modelo de autogobierno local, sobre todo en relación a la cuestión que nos ocupa de participación ciudadana. El autogobierno local tiene una larga tradición en Suecia. Si nos remontamos a mediados del siglo XIX, los municipios ya tenían en Suecia asignada la tarea de administrar la escuela obligatoria, las escuelas primarias. Cuando el desarrollo del estado del bienestar
aceleró en la década de los 50 y posteriormente, el Parlamento sueco decidió asignar una gran parte de la responsabilidad de los servicios públicos a los municipios, en la creencia de que el autogobierno local es mejor en términos democráticos, porque consideran que la administración local puede responder de forma más eficiente a las necesidades de la ciudadanía, lo cual es lógico. En el caso concreto de Suecia, debemos distinguir entre tres niveles democráticos. Está el nacional, regional y local, y es lo más característico de este modelo que no existe una relación jerárquica entre municipios, comarcas y regiones, porque desde la perspectiva sueca, todos tienen sus propias autoridades locales autónomas con responsabilidades exclusivas en las competencias que les son encomendadas. Por tanto, no existe jerarquía. El sistema de gobierno local sueco se estructura asimismo en dos niveles. Un primer nivel lo conforman las administraciones de nivel inferior llamadas kommuner, cuya traducción al castellano sería municipios y cuyo cómputo actualmente asciende a 290 municipios. Y en segundo lugar encontraríamos 20 administraciones locales de nivel superior, llamadas las Landstingskommuner, que es un concepto que puede quedar traducido al castellano como condados. Los principios que regulan a las autoridades locales autónomas en Suecia se encuentran recogidos en un texto programático que puede ser traducido como la Ley de Gobierno Local o Ley de Administración Local. Su título es Kommunallagen del año 1992, en cuyo artículo segundo se señala expresamente lo siguiente: los municipios y consejos de condado se podrán ocupar ellos mismos de cuestiones de interés general que estén relacionadas con el área del municipio o el consejo de condado y que no sean atendidas exclusivamente por el Estado, otro municipio, otro consejo de condado o algún otro tipo de organismo. Esto quiere decir que los gobiernos locales en Suecia son libres para desempeñar las competencias y realizar las acciones que le correspondan, siempre y cuando dichas actuaciones afecten lógicamente al territorio geográfico de su competencia, en el caso que nos ocupa el territorio geográfico municipal. Y más concretamente, la Ley de Administración Local define las funciones de los municipios, de los condados y de las regiones de una forma muy clara. Dice que los municipios son responsables de los principales asuntos de interés general, fíjense ustedes, de interés general que afectan a los habitantes del municipio y su entorno inmediato, y que los consejos comarcales y regionales se dedicarán exclusivamente a la asistencia sanitaria. Por otra parte está el Parlamento sueco, evidentemente, llamado Riksdag, que tiene 349 miembros y que es el órgano supremo de toma de decisiones políticas en Suecia. Y esto, por tanto, significa que los municipios desempeñan su acción en tres niveles cruciales para la participación ciudadana. Desempeñan su acción como proveedores de servicios porque son responsables de la atención ciudadana, de servicios sociales esenciales, de educación e infraestructuras. Desempeñan su acción en un nivel muy importante para la participación ciudadana porque son desarrolladores de la sociedad y que se considera que los municipios tienen competencias asignadas que incluyen vivienda, infraestructuras políticas, desarrollo urbano y el desarrollo comunitario en general. Y a su vez, el tercer nivel de actuación de los municipios en cuestiones ligadas a participación ciudadana es que operan como autoridades de supervisión, porque los municipios tienen responsabilidad en la supervisión de condiciones esenciales para la calidad de la vida y el desarrollo humano de sus habitantes. Por poner un ejemplo, los municipios se encargan de medir la contaminación del aire y el agua o de verificar el etiquetado de los alimentos en las cadenas de distribución que se desarrollan en los términos municipales. Dicho todo esto respecto al ejemplo sueco, tenemos que decir que este sistema o este modelo de autogobierno local que hemos visto en el caso de Suecia ha ido desarrollándose paulatinamente con sus propias peculiaridades en los demás países nórdicos, sobre todo en Noruega y Dinamarca. Y se ha llegado a constituir hoy en día, en el siglo XXI, como un modelo de gestión pública típicamente nórdico en el que el espacio de lo local es revitalizado. Si bien es cierto que con esta forma de autogobierno local se consigue un eficiente control de los servicios tradicionalmente asociados al modelo nórdico de bienestar, es necesario señalar que este modo de concebir la política local no está exento en los últimos años de desconfianza por parte de la ciudadanía. Porque la original intención
del autogobierno local, que era garantizar una gestión independiente, empieza a ser cuestionada por la ciudadanía escandinava. Y eso es así porque en los últimos años se han producido continuas discrepancias políticas. Ha habido una falta de consenso imperdonable para la mentalidad escandinava en las últimas legislaturas, por ejemplo en Suecia, ya que las municipalidades ahora mismo se conforman de coaliciones entre partidos de diferente signo ideológico y que van variando con mucha frecuencia de unas elecciones a otras. Y ante este nuevo escenario de desconfianza ciudadana, en los países escandinavos se ha intentado en los últimos años afianzar todavía más, si cabe, el espacio asignado al autogobierno local. O sea, es una reacción en contrario. En lugar de abandonarlo, vamos a afianzar el espacio local. Y se han desarrollado toda una serie de iniciativas que propugnan el fomento de una administración pública más transparente de cara al ciudadano y se han adoptado toda una serie de mecanismos de mejora del proceso de participación ciudadana en la toma de decisiones de los gobiernos locales. En concreto, por mencionar brevemente, algunas de las experiencias de participación ciudadana desarrolladas en los países escandinavos en los últimos años que tienen objeto afianzar el espacio local, el espacio designado al autogobierno local, podemos distinguir dos grandes categorías. En primer lugar, se han desarrollado toda una serie de mecanismos de participación ciudadana de base asociativa que tienen como objeto el diseño de mecanismos e instrumentos formales de interlocución y diálogo con comunidades sectoriales y territoriales. Uno de los más utilizados ha sido la consolidación en países como Suecia o Noruega, de consejos territoriales permanentes en las grandes ciudades, en las capitales como Estocolmo, Malmö, Oslo, Bergen, y a través de esos consejos territoriales permanentes se permite a los gobiernos locales configurar un marco de diálogo constante y de consulta permanente con la ciudadanía sobre temas concretos en los que se pretende actuar según el programa de los poderes locales. Evidentemente, la gran digitalización de la sociedad escandinava favorece mucho este tipo de mecanismos de participación ciudadana y, por tanto, hemos de decir que los últimos años ha sido todo un éxito. Pero también existen mecanismos deliberativos de base personal que se están empleando en los últimos años que buscan ofrecer a los ciudadanos un marco adecuado de reflexión y deliberación para que puedan participar no de forma colectiva, sino individual en la toma de decisiones colectivas. Sobre todo en materias que les afectan directamente en su vida cotidiana, como puede ser urbanismo, cultura medioambiental, servicios sociales, educación, cuidado de ancianos. Aquí nos encontramos en esta segunda modalidad de mecanismos deliberativos de base personal con una variedad de iniciativas como son círculos de estudio, foros temáticos, jurados ciudadanos, encuestas deliberativas, etcétera, etcétera. Quizá en España nosotros estamos más familiarizados con esta segunda modalidad de mecanismos deliberativos de base personal. Bien, lo que se pretende mediante la irrupción de estas tipologías de mecanismos de participación ciudadana en los últimos años no es únicamente revitalizar el autogobierno local escandinavo, sino que lo que se pretende es mejorar la legitimidad democrática. Y para ello se identifica participación con democracia. El objetivo, por tanto, que persiguen las administraciones locales suecas con estos mecanismos de participación ciudadana es doble. Por un lado, mejorar la calidad de la representación política mediante una mayor cercanía de la clase política a las peculiaridades e intereses del territorio que representan, a través de un contacto más fluido entre administraciones y administrados. Y por otro lado, hemos de destacar un segundo objetivo muy importante, lo que se persigue es potenciar la participación ciudadana en políticas públicas que afecten directamente al interés ciudadano. Bien, ¿cómo se consigue eso? Y esto es, ya entramos en lo que es la parte conclusiva de la presentación, para todos aquellos que ya están un poco inquietos por irse a comer, lógicamente. Pues bien, eso se ha conseguido en los últimos años mediante el diálogo. Mediante el diálogo ciudadano como parte del proceso nórdico de gobernanza local. La palabra gobernanza ya sabemos que es un neologismo económico que irrumpió con fuerza en el discurso
europeo, pero en el discurso político escandinavo en la década de los 90, para referirse a esa idea de superación del modelo burocrático de gobierno más asociado a la administración local. Y su sustitución, por tanto, por un modelo cooperativo más descentralizado que apuesta por la complementariedad entre el sector público, el sector privado y las organizaciones o grupos que conforman la sociedad civil. Los gobiernos locales en los países escandinavos han sido pioneros en entender el fortalecimiento de la participación política ciudadana, el fomento del desarrollo de la sociedad civil y el fomento del compromiso cívico ciudadano, y contribuyen decisivamente en potenciar las capacidades del gobierno local para ello. No debemos olvidar que esta retroalimentación que nosotros hemos descrito entre las instituciones públicas y la ciudadanía escandinava es algo muy arraigado en su cultura y constituye el rasgo de singularidad del modelo nórdico, caracterizado siempre por ser un modelo de legitimidad democrática basada en la conciencia pública popular o, lo que es más importante, en la cooperación crítica. Y la última pregunta que tenemos que formularnos, por tanto, es ¿qué tipo de democracia se debe potenciar para poder sostener el nivel de cooperación crítica ciudadana que es consustancial al modelo nórdico? Esto es una apuesta hacia el futuro, lógicamente, más que visto las diferentes dificultades a las que se enfrentan las sociedades escandinavas. Pues bien, no es necesario que recuerde las diferentes tipologías, democracias emotivas, agregativas y deliberativas. El modelo nórdico se sitúa en la tercera tipología. El modelo nórdico constituye una firme apuesta, cada vez más, por una democracia deliberativa en las formas y cooperativa en los medios. Y es un modelo que, mediante la participación de los ciudadanos, pretende fomentar una cultura del consenso que es tan consustancial a la propia sociedad escandinava. Por tanto, en la raíz del sistema nórdico cooperativo reside esa participación ciudadana comprometida con el bien común. Y a este respecto, si hay un ámbito de gobernanza donde la democracia participativa puede convertirse en realidad, es sin lugar a duda en el nivel local. Como reflexión final, he de recordar que el filósofo alemán Jürgen Habermas mencionaba que la integración política y social de las sociedades modernas no puede estar basada solamente en mecanismos institucionales y procedimentales enfocados a la negociación de intereses particulares, sino que se debe complementar la democracia sobre una base comunicativa. Y esto es lo que se ha llevado a cabo en las sociedades escandinavas. Esta forma deliberativa y crítica de concebir la democracia que señala Habermas tiene a su vez un referente filosófico que, lógicamente, en mi de formación profesional no debo olvidar y que es importante que señale a modo conclusivo, en la concepción aristotélica de la llamada amistad cívica. Esta es una expresión utilizada por el filósofo norteamericano Jacques Maritain para proponer un modelo de convivencia secular y pluralista orientado al bien común de la sociedad política. Como señala Maritain, el bien común comprende la integración sociológica de todo lo que es su conciencia cívica. Y por tanto, las sociedades contemporáneas y las escandinavas también necesitan, para mantenerse y prosperar, un bien sin el que la vida pública no funciona, que es lo que se conoce desde la perspectiva filosófica como la amistad cívica entre ciudadanos. Por tanto, la apuesta de Maritain para alcanzar la virtud de la amistad cívica entre ciudadanos es esencial para el sostenimiento de la democracia deliberativa en el modelo nórdico, no nos olvidemos, y es esencial sobre todo si tenemos en cuenta los nuevos desafíos que ofrece el multiculturalismo y la globalización. Por tanto, en la realidad actual de los países nórdicos, en la que se están olvidando los intensos procesos de reconciliación, de consensos sociales que caracterizaron a la sociedad escandinava de los años 70 y 80, es cada vez, a mi juicio, más urgente potenciar la participación de la sociedad civil, sobre todo a nivel local, buscando y promoviendo foros de participación ciudadana donde se puedan trabajar esos valores inherentes a la amistad cívica, donde se puedan reconocer como ciudadanos igualmente interpelados por el bien común, aquellos que persiguen metas sin ocultar para ello diferencias ideológicas, étnicas, culturales o religiosas que lamentablemente no pueden ser señaladas o no pueden ser valoradas si actuamos en el espejismo de la armonización social
que ya no existe hoy en día en la sociedad escandinava. Y yo creo que sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y doy paso al profesor Castellanos.